Iniciamos Buena Salud, bienvenidos, gracias a quienes ya están en la sintonía por Saracay Televisión. Buen inicio de semana y también a quienes ya también se conectan en las diferentes redes sociales. Ya saben que en Facebook nos pueden contactar como Saracay Televisión, Canal 5. Ustedes pueden escribir también preguntas allí en la plataforma digital o también escribirnos al número de WhatsApp al 09 88 300 121. Si se encuentra fuera de la ciudad, puede también digitar www.saracaytv.com, así ustedes disfrutarán de la información que tenemos esta mañana. Antes de iniciar nuestro programa, quería agradecer que siempre Camisería Inglesa nos viste hoy en nuestro programa, pues ellos están ubicados en sus nuevas instalaciones en la avenida Las Américas y Los Mantas. Eso estoy ingresando por la avenida La Lorena, Plaza Asturias. El teléfono es el 099-083-6326. En Instagram están como Camisería Inglesa SD y en Facebook Camisería Inglesa Santo Domingo. Así que a vestir con la mejor moda y el mejor estilo, ropa para caballeros con Camisería Inglesa. Vamos a iniciar ya nuestro programa. Nos visita nuestra querida doctora Karen Arcentales. Ella es médico gastroenteróloga, especialista en gastroenterología, y el tema que vamos a tratar en esta mañana es ¿qué debemos hacer con los cálculos en la vía biliar? Bienvenida Karen, gracias por estar con nosotros. Gracias Javier, siempre es un placer poder compartir información muy relevante sobre estas patologías. Importantísimo, y como siempre tenerte acá, que nos puedas informar, que los que ven Buena Salud pues sepan que es importante que tenemos especialistas certificados aquí en nuestra provincia. Estos cálculos de la vía biliar, ¿qué son? ¿Qué significan? Normalmente los cálculos se alojan en la vesícula, pero ¿qué pasa? Migran hacia la vía biliar, entonces estos pueden causar muchos síntomas. Perdón que te interrumpa, había una pregunta antes de que la están haciendo. Hay una pregunta que la hacen aquí en el programa, me decían, y la quiero leer puntual. Dice, hay niños menores de 10, de 12 años que puedan sufrir o padecer de estos cálculos en la vía biliar. O sea, no, que si solamente, entiendo que si solamente tal vez se puedan enfocar a los adultos, porque a veces creemos que, digamos, a un adulto le da cálculos en la vía biliar, pero no, en este momento quieren que le hagan hacia los niños. O sea, están haciendo una pregunta y esto queremos que a ver si nos vas a contestar antes de que empecemos el programa, para saber que todos los adultos somos quienes podemos tal vez padecer de esto, y obviamente también vamos a ver también los factores de... en todo caso, a veces pasan que hay síntomas que no hay síntomas, pero bueno, y ahora sí quiero que nos respondas esta pregunta e iniciamos el programa. Ya, los cálculos en niños de 10, 12 años pues sí se pueden dar, principalmente si existen factores de riesgo, tales como la obesidad o antecedentes familiares también de tener litiasis vesicular, que son los cálculos en la vesícula. Entonces, en estos niños igual se los maneja con los mismos tipos de procedimientos que un adulto. Entonces, sí hay la probabilidad, sí hay que cuidar a los niños con la parte de las dietas, la parte de la actividad física. Entonces sí hay una probabilidad y se trata similar a lo que son los adultos. Muy bien. Ahora, estos cálculos de la vía biliar que se alojan en el adulto, ¿por qué sucede? ¿Cuáles son como que los factores de riesgo al respecto? Ya, los cálculos en la vesícula, bueno, depende tanto de hombres como de mujeres los factores de riesgo. Uno de los factores que tienen las mujeres son la parte de la terapia hormonal, la parte de los estrógenos que hacen producir mucho más la formación de estos cálculos de colesterol, y en la parte también está en relación con las comidas, igual en los hombres, el alcohol, la parte del uso del tabaco, la obesidad, el sedentarismo. Entonces todo eso hace que se produzca la formación de estos cálculos, que principalmente son de colesterol. Son principalmente por el colesterol. O sea, son principalmente formados con de material de colesterol. Ya. Y esto a veces porque también como escuchaba que uno puede tener hábitos como
fumar, claro, mala el alimentación. alcoholismo principalmente, el fumador, pero esto no solamente conlleva la formación, sino que hace que estos cálculos hagan otro tipo de complicaciones, por ejemplo la pancreatitis aguda, la parte de una obstrucción de la vía biliar, que es principalmente que estos cálculos migran a la vía y obstruyen, entonces sí hace otro tipo de complicaciones. Tener cálculos en la vesícula sí es tener mucho cuidado porque estos pueden irse a otro lado y hacer algo peor. Entonces, ¿Qué hay de cierto que las personas que consumen mayor tipo de granos, por ejemplo, hay granos que bueno se los preparan normal, pero hay granos que a veces se los comen como en ciertas frutas o semillas? ¿Esto forma cálculos? No, eso es un mito en realidad. Ya. No hay como que la formación así mismo cuando refieren que quizás se comieron una pepa y les causó apendicitis. No, o sea, hay muchos factores que pueden inflamar la parte también del apéndice y no una causa de que se formen cálculos en la vesícula. Entonces sí es un mito que al comerse una pepa, por ejemplo, de sandía, me va a causar, ya se me fue la vesícula, no. Es claro, hacía esa pregunta porque es como, exacto, es un mito y sabemos que ahorita ha sido solamente un mito. Ahora, una de las situaciones que también, por ejemplo, hay personas que por nuestro sedentarismo, porque a veces nos encontramos con muchas actividades, no consumimos demasiados líquidos, o agua en este caso, que es el líquido vital. ¿Esto ocasiona cálculos? Lo que pasa es que cuando uno no consume el agua básicamente es la gasolina de todo nuestro tubo digestivo, entonces aparte de que pueda interferir también en la asimilación de ciertos alimentos porque el estómago no se mueve correctamente, el intestino no se mueve correctamente, no hay una buena digestión, entonces puede contribuir a otras enfermedades, pero no precisamente a la formación de la parte de cálculos. Ahora, hay cálculos en la vesícula y hay cálculos en el riñón, que es otra cosa muy diferente, y que eso sí está debido a la falta de consumo de agua, al consumo de leche, al consumo de alimentos, carnes rojas, entonces eso hace que sí a nivel de riñón se formen cálculos. Entonces eso sí con la parte del nefrólogo, urólogo. La parte renal, exacto. Es que, no, que a veces se lo asocia de una cosa y otra, que los síntomas se pueden ser iguales o se van a hacer un examen de orina y dice tienes cálculos, pero hay que saber los cálculos a dónde van dirigidos. Entonces, claro, ese entonces, es otro sistema. Exacto, otro sistema. En el caso de la vía biliar, ¿cuál sería la forma preventiva tal vez para nosotros poder saber cómo cuidarnos si es que estamos presentando algún tipo de síntoma tal vez? Bueno, lo principal es tener en cuenta los factores de riesgo. Papá, mamá que tengan comorbilidades, por ejemplo, enfermedades como diabetes e hipertensión, es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Lo segundo es la actividad física, por lo menos 30 minutos al día, de una caminata a paso largo, como yo les he mencionado a mis pacientes. La parte de ingerir pocos alimentos con grasa, consumo de sal, la poca ingesta de alimentos, por ejemplo, como frutas, verduras, pues todo eso contribuye no solamente a la parte del buen funcionamiento, sino a prevenir otras enfermedades que no están relacionadas directamente con el tubo digestivo. Entonces, una manera de prevención, la actividad física, la alimentación, evitar, por ejemplo, alimentos con un alto contenido de azúcar, alimentos procesados, todas estas papitas que se comen y todo, el alcohol, el consumo de cigarrillo, pues evitar todos esos hábitos y hacer mayor actividad física. Muy bien. Vamos a ir a una pausa, mi querida Karen. Iremos nosotros dando este tema que está muy interesante e importante. Si usted tiene preguntas o sugerencias, escríbanos al número de WhatsApp al 0988-300-121. Regresamos en breve, no le cambie. Y seguimos en Buena Salud con Karen Arcentales, gastroenteróloga, hablando de qué debemos hacer si presentan cálculos en la vía biliar. Mi querida Karen, parte de que ya hemos ido conversando, sí es importante que nos comentes también un poco de la sintomatología para luego irnos al tratamiento. La parte de los síntomas también puede ser muy florido, o sea, tener muchos síntomas como ser asintomático. Pero cuando existe cálculos en la vía biliar, pues los síntomas más característicos es el dolor, la fiebre y la parte de la ictericia, que la ictericia es la coloración amarilla de la piel y de las mucosas.
Entonces, eso sí hay que tener mucho ojo, porque cuando ya pasa el cálculo en la vía biliar y se queda obstruido, pues causa otro tipo de enfermedad, como son colangitis, que es una obstrucción de la vía biliar, pero ya hay, como está la bilis no puede pasar, pues esto comienza a estar bacterias y varios patógenos que pueden causar otro tipo de complicaciones. Entonces, esas son las tres características: el dolor, la fiebre y la ictericia. Esto de la ictericia sí es muy común porque se puede reflejar en el rostro de la persona, por ejemplo, a nivel de los ojos, ¿no? Y cuando toman un examen de sangre, pues ahí también se ve cuando el suero está ictérico, claro, que realmente hay un problema allí en la vía biliar. Sí, la parte de la ictericia y la elevación de las bilirrubinas, que es el examen en el cual se ve en la parte hemática, pues no precisamente puede ser también de las vías biliares, sino también puede ser un problema hepático, un problema vesicular, incluso una manifestación de otro tipo de enfermedades sistémicas. Entonces, sí hay que precisar, hacer, por ejemplo, los exámenes de laboratorio, ver las comorbilidades del paciente, las enfermedades que ellos padecen, hacer un buen historial, una buena historia clínica, hacer un buen examen físico para poder encaminar la parte imagenológica, hacer una ecografía, posterior una resonancia magnética, solamente la vía biliar, que se llama colangioresonancia, y posterior tomar la conducta de hacer un procedimiento que se llama CEPRE. CEPRE, justamente ese CEPRE vamos a conversar en unos breves minutos, pero por ejemplo, si yo tengo ciertos síntomas, ¿qué exámenes específicos yo debería realizarme para como prevenir, o si ya me salen elevados, pues correr al especialista? La parte de los exámenes de laboratorio siempre incluye un hemograma completo, la parte de las enzimas hepáticas, TGO, TGP, la parte de las enzimas de colestasis, como son las GGT, las fosfatas alcalinas, las bilirrubinas. También, si se sospecha de algo hepático, hacer la parte de la función de síntesis del hígado, como es el colesterol, el tiempo de coagulación, lo que es la albúmina. Entonces, todo eso hay que tomar en cuenta, y asimismo la edad. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen ya tumores en la vía biliar o tumores en otro lado, y que se manifiesta con la elevación de las enzimas hepáticas y de la bilirrubinas. Entonces hay que enviar ahí lo que son marcadores tumorales. Muy bien, eso es importante. Ya sabemos que si tenemos alguno de estos síntomas, pues acudir a realizarnos un chequeo o ir al especialista para que él nos derive, que sería lo más viable, ¿no? Que nos deriven qué exámenes serían los más recomendables a realizarnos. Ahora, ¿nos puedes comentar sobre esta técnica de tratamiento? Ya, la parte de la CEPRE, que en realidad son unas siglas, que en realidad se llama una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, es como una endoscopía, pero la visión del endoscopio, o sea, del tubo que ingresa por la boquita, es lateral, para poder visualizar y llegar hasta una parte de la porción del intestino delgado, a nivel de la segunda porción del duodeno, que se llama papila duodenal. Entonces, este procedimiento endoscópico pues se maneja también con la parte imagenológica, porque nosotros llegamos hasta la parte de la papila, pero para ir a la vía biliar no es que el tubo llega a la vía biliar, sino que a través de un instrumento y a través de fluoroscopia, entonces sí podemos visualizar, ver qué tipo de obstrucción hay, ver si hay la probabilidad de retirar lo que son los cálculos o de poner, por ejemplo, alguna prótesis. Actualmente, bueno, aquí en Santo Domingo sí lo estamos realizando, se pueden igual comunicar y para poder valorar la necesidad de hacer o no ese procedimiento. Entonces también tomar en cuenta, porque a veces los pacientes van donde el médico, pero el médico no sabe dónde derivarlos, porque normalmente estos procedimientos se hacen en Quito, entonces igual los pacientes viven acá, el traslado a Quito, a veces les dicen no, la altura, el frío, entonces tienen ahora este servicio aquí en la ciudad de Santo Domingo. Karen, para realizarse este procedimiento, la persona tiene que estar en sedación, tiene que cumplir algún requisito específico, y posterior a ello, ¿cómo quedan después de este procedimiento? Porque es como cuando hacen una endoscopía, a veces también tienen que correr ciertos requisitos para podérselo realizar.
Claro, dentro de los requisitos pues tenemos la parte del chequeo preanestésico, porque los pacientes, por ejemplo, mayor de 50 años, pues siempre hay un riesgo cardiológico, y bueno, menores de esta edad, igual cuando existen antecedentes o anomalías cardíacas, pues hay que hacer un chequeo. Entonces, sí, el requisito es que el paciente esté estable, porque antes de todo hacer cualquier procedimiento, pues el paciente tiene que estar con todos sus parámetros de laboratorio dentro de lo permitido, no normal porque el paciente está enfermo, pero dentro de lo permitido y estable, y de ahí es valorado por la parte de anestesiología para poder realizar el procedimiento. Entonces, si este procedimiento se hace bajo una sedación profunda, el paciente está totalmente dormido, no siente absolutamente nada, aproximadamente dura entre 1 hora, hora y media, dependiendo del procedimiento o dependiendo de la complejidad del cual se encuentra en ese momento, y posterior el paciente tiene que permanecer por lo menos unas 12 a 24 horas en observación hospitalaria. No es decir que se hace el procedimiento y de un solo se va a la casa, no. ¿Por qué? Porque tiene la CEPRE ciertas complicaciones que por lo general sí son a veces muy relevantes, pero a veces no. Entonces, dentro de las complicaciones que se podría dar es, por ejemplo, una pancreatitis, porque en el momento en que nosotros vamos a la vía biliar, a veces el contraste que se ingresa pues puede ir al parte del páncreas e inflamar y hacer una pancreatitis post-CEPRE, que se llama, una pancreatitis aguda. Puede haber también hemorragia, ciertas perforaciones. Sin embargo, pues la parte de las complicaciones pues depende también del paciente, de las características, de las comorbilidades, y bueno, pero sí es recomendable entre 12 y 24 horas permanecer en un centro hospitalario para evaluar todas esas complicaciones. Ya después de esto el paciente ya se comienza con una mejor tolerancia oral, a dar líquidos, el paciente está despierto, conversa, y ahí sí se puede dar la parte del alta. Aquí la propuesta que nos dice es que ya lo están realizando en Santo Domingo, porque no solamente es como que algo medio no tan complejo, sino si tiene su complejidad, y el trasladarnos a otra ciudad implicaría también de que la persona tiene que guardar ese reposo y ese seguimiento médico hasta que esté todo perfectamente. Sabemos que este equipo está aquí en Santo Domingo, que es creo que la pionera en tenerlo acá y que lo están realizando. ¿Cómo pueden hacer las personas para contactar, para adquirir una consulta contigo y que tal vez puedan ser valorados para ver si se realizan o no este procedimiento? Claro, es contactar al número de teléfono al 099-1092-534 para sacar una cita y bueno, primero enviar, evaluar al paciente, como le digo, hacer un buen estudio de una historia clínica, hacer un buen examen físico y ver los exámenes que están previos a la CEPRE. Entonces se comunican conmigo para poder guiarlos y ver si hay la necesidad de hacer ese procedimiento. Ahí está el número de contacto para que ustedes puedan agendarse alguna cita, pues obviamente esto es previa cita, y ya saben que Karen Arcentales, médico gastro, aquí en nuestra provincia, una de las mejores gastros y siempre guapa, que nos vienes acá a nuestro programa. De verdad, Karencita, muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Gracias a ti, Gabriel, por la invitación, y bueno, es un gusto poder compartirles información importante con la comunidad. Muchas gracias. Y a quienes están viendo Buena Salud, ya saben que nos pueden ustedes seguir en todas las redes sociales. Estamos en Instagram como Saracay, como @buenasaludS, en Facebook Saracay Televisión, Canal 5, en YouTube Saracay TV, o también digital www.saracaytv.com. Así ustedes también ven Buena Salud y también toda la programación que tiene este prestigioso canal. Sugerencias y consultas al número de WhatsApp al 09-88-300-121. Y siempre recomendarles que visiten Camisería Inglesa. Ellos están como distribuidores en Santo Domingo con nuevas y modernas instalaciones ubicados en la Avenida Américas y Los Mandos. Esto es ingresando por la Avenida La Lorena, Plaza Asturias. El teléfono es el 099-083-6326. En Instagram los encuentran como Camisería Inglesa SD y en Facebook Camisería Inglesa Santo Domingo. Así que moda y estilo los tiene Camisería Inglesa. Y ahora sí nos despedimos, siempre sugiriéndoles que no dejen de sintonizar la señal de Saracay Televisión.